Hola, buenas tardes. Yo soy Mariana Vega y hoy voy a presentar el caso integrador de la materia Desarrollo Emocional y Conductual. Entonces, pues empezamos. Eh, Bueno, tenemos el caso integrador de Jacobo Esaú, que es un niño de 10 años y pues vamos a ver cómo con este chico, el apego y el entorno influyen en su desarrollo cognitivo y emocional desde un enfoque biopsicosocial. Eh, pues como sabemos, Jacobo Esaú, a veces me referiría a él como Jacobo o Esaú, pero ha tenido dificultades académicas y sociales en un contexto de vulnerabilidad y pues nosotros lo que sabemos es que aunque tiene capacidades intelectuales normales, su entorno ha impactado en su desarrollo y eso es lo que vamos a abordar en este caso, en el que veremos pues la base biológica y algunas teorías como emocionales, cognitivas y la intervención que tendríamos con él. Pues para comenzar, pues vamos a hablar un poco acerca del neurodesarrollo porque desde la parte de la medicina, el comportamiento depende del neurodesarrollo, que es la interacción entre la biología y la experiencia. En Jacobo no hay una evidencia de daño neurológico, pero sí hay un entorno adverso que ha afectado funciones como su atención, memoria y regulación emocional. No nos vamos a meter esta parte de organización cerebral, pero pues sí es importante saber que la neuroplasticidad y epigenética cambian la capacidad bueno, más bien es la capacidad del cerebro para cambiar su estructura y función en respuesta a la experiencia. Y pues tenemos esta frase de que el neurodesarrollo es un proceso dinámico donde la biología y experiencia interactúan para moldear una conducta humana. Y pues además tenemos en esto de que la experiencia modifica el cerebro, tenemos a los neurotransmisores, que tenemos a la dopamina y la serotonina, que regulan la motivación, la atención y el estado de ánimo. Y aunque en este caso no hay una enfermedad neurológica, vemos cómo el estrés y pues el diferente entorno en el que se ha desarrollado esa SAGU pueden alterar a estos sistemas de forma funcional en un futuro o incluso desde ahorita que ya vemos pues algunas señales. Y ahora sí, pasando con las teorías emocionales, empezamos con el apego. La teoría del apego plantea que el vínculo entre los cuidadores influye en el desarrollo emocional pues del niño. En Jacobo, pues normalmente este apego se habla sobre el primer año de vida, pero pues se ve reflejado pues durante la infancia y pues incluso hay estudios que indican que pues hasta en la adultez y cómo se relaciona con otras personas. Y pues tenemos varios autores como Bowlby y Mary Ainsworth, en el cual pues hablan de cómo se llega a un desarrollo socioemocional sano a través de diferentes proyectos que hicieron. Pero en el caso de Jacobo encontramos un apego desorganizado, ya que su figura de cuidado es inconsistente y a la vez, por ejemplo, la del que tiene figura paterna, que es su abuelo, pues le llega a causar temor, aunque sea pues su fuente de seguridad. Y pues esto le puede llevar a tener vínculos inestables y caóticos, pues tanto ahorita como en el futuro, porque sabemos que ahorita no se abre mucho hacia sus compañeros y pues la ausencia de su madre y que no tienen como una relación tan cercana como en un apego seguro, pues ha tenido estos remordimientos. Igualmente, pasando con el autor Freud, desde la teoría psicosexual, durante la etapa anal se habla que Jacobo tuvo dificultades con el control de los esfínteres, acompañados de castigos, lo cual puede generar sentimientos de vergüenza, inseguridad y dificultad para expresar emociones, porque pues aquí se habla de un término llamado fijación, en el que los adultos, si no completan satisfactoriamente o hay un exceso de alguna de estas etapas, pues se ve en hábitos que llegan a tener en el futuro, que ahorita vamos a hablar. Por ejemplo, aquí en la etapa anal, como pues
lo castigaban y pues se sentía como muy, pues limitado, pues eso se ve en el que, en los estudios que se ve como pues una persona pues tímida, insegura. Y aquí tenemos una integración de pues estas teorías en el que pues tenemos a Sigmund Freud que pues habla de pues más que nada pues lo que mencionamos de la fijación, el ello, yo, super yo, pero lo que más importa ahorita es la parte del placer y cómo pues este le da importancia a la infancia en el desarrollo de las etapas. Igualmente tenemos a René Spitz, que básicamente pues habla sobre este vínculo y cómo este va siendo progresivo, y a Bowlby, que ya mencionamos, pero pues la parte de la seguridad y el apego con la importancia de un vínculo temprano. Luego vamos a ir con las teorías cognitivas. Primero, pues vamos a hablar de Piaget, pero antes de eso, Jacobo ahorita tiene 10 años, entonces está en otra etapa, pero cuando tuvo la etapa preoperacional de 2 a 7 años, eh, aquí es donde se desarrolla pues el lenguaje y el pensamiento simbólico, como cuando empiezan a creer de que en el de los dientes y pues ese tipo de cosas. De aquí queda pues el chiste, ja. Pero eh, debido a su entorno es posible que este desarrollo pues no haya sido completamente estimulado y esto es importante tenerlo en cuenta porque pues aquí es donde empieza a cambiar pues de un pensamiento rígido y estático hacia uno flexible en el que ya puede resolver pues más problemas complejos y Jacob ahorita está en la edad de pues 10 años, entonces está en la etapa de operaciones concretas donde pues debería utilizar la lógica para resolver problemas y pues en su situación presenta un retraso académico, lo que sugiere factores emocionales y ambientales que están interfiriendo con su desarrollo. Pero no significa que no pueda, sino que no ha estado como en las condiciones de desarrollarse para poder lograr esto de objetos concretos, empezar con una lógica pues más establecida hacia un niño pues más avanzado, hacia un adulto que usa más lógica. E igualmente tenemos pues este cuadro comparativo en el que pues ya hablamos de Piaget y las etapas, pero aquí entra Vygotsky, que decía que el aprendizaje ocurre como un apoyo social. Sin embargo, Jacobo no ha tenido este andamiaje que pues es que los adultos básicamente le vayan enseñando a un niño a hacer acciones hasta que las pueda hacer independientemente, porque pues no ha llegado a desarrollar esta zona de desarrollo próximo y pues se busca que ya empiece con un lenguaje que no es solo como para socializar y expresarse, sino pues para pensar y empezar a tener esa habla interna, esa habla privada. Y pues, por ejemplo, también tenemos a Albert Bandura, que plantea que aprendimos por la observación, pero Jacobo no ha tenido estos modelos adecuados. Y pues ya para cerrar, a Miyak, que pues ya es un poco más de esta era, en el cual habla de funciones ejecutivas como la atención, la memoria de trabajo e inhibición, en la cual, por ejemplo, bueno, aquí sería Esaú Jacobo, que evita distraerse en un examen, pero pues aquí vemos que nuestro paciente pues no tiene como pues todavía esa habilidad de inhibición, ya que su entorno no facilitó su aprendizaje. Ya para la intervención, empezamos con algunas recomendaciones para los padres y desde el área, ay, perdón, el área emocional, es necesario crear pues un ambiente seguro, eliminar los castigos o pues como evolucionarlos, que ahorita vamos a hablar de eso, y reforzar sus logros, porque esto va a crear una confianza y esto está basado en Bowlby y Erickson, que vamos a explicar más adelante. Y en la parte cognitiva, pues se recomienda que empiece con lectura guiada, que pues empiece a repetir esta información para que vaya creando esas conexiones que hablábamos en las slides primeras de esa neuroplasticidad. Y pues juegos educativos, ya que pues todavía está en una edad en la que el juego pues puede ser muy recreativo y las actividades lúdicas pues le ayudarán mucho a su aprendizaje, como ya vimos con Vygotsky. E igualmente tenemos a este autor que es Skinner, que dice que el condicionamiento operante
propone que las conductas se modifican mediante refuerzos. Por ejemplo, si recibes algún elogio, pues tiendes a repetirlo más. Y si se burlan de ti, pues lo empezarás a usar menos. O si tienes algún castigo. Y aquí proponemos reforzamientos positivos para aumentar conductas académicas, como en el caso de Jacobo Esaú. Aquí tenemos pues algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí en el refuerzo positivo, si le das un chocolate a un niño por portarse bien, aquí en este caso sería como nos cuentan que Jacobo tiene a su abuelita que le da de comer y que hace comidas muy ricas, pues por ejemplo, de que después de que estudies, si ya terminaste el tema, hoy podemos comer tu comida favorita. Y pues en vez de que haya estos comportamientos de violencia y como represión, eh, pues que estos castigos evolucionen hacia algo de que le ayude y beneficie a Jacobo a pues tener hábitos de estudio, empezar a socializar con personas y pues no verlo como algo pues que le prohíbe, sino como pues algo que le ayuda a mejorar como su persona. Y pues ya, para no tardarnos mucho en eso, vamos a ir em, con las barreras. Las principales barreras que tiene, pues es el ambiente familiar, como tenemos la presión del abuelo, que tiene una baja autoestima, el retraso académico y pues un ambiente en el que se limita su avance escolar. Ya hablamos de algunas herramientas como el acompañamiento y que tenga metas pequeñas en los que vaya avanzando. Y vamos a hablar ahorita acerca del estilo de crianza de Baumgart y de Erickson, en el cual pues explico un poco más aquí en este slide. Bueno, en cuanto a Erickson, se siente incapaz e inferior, ya que él tiene pues 8 etapas, pero ahorita este Saúl se encuentra en laboriosidad versus inferioridad, de 6 a 12 años, ya que pues él se siente con esta inferioridad y que no tiene la habilidad suficiente, pero pues a diferencia de otros niños que tuvieron elogios por tener estas actividades productivas o en la escuela, ellos pues son más laboriosos y se sienten con esa habilidad, entonces pues Jacobo puede evolucionar así eso. Y en los estilos de crianza tenemos que el estilo de crianza de pues Jacobo es en autoritario y también un poco negligente, ya que pues ha tenido muchos castigos, poco afecto y poca guía, resultando pues en personas retraídas, desconfiadas y pues que empiezan a tener como problemas, cuando pues lo ideal sería uno autoritativo o democrático, en el que pues sí hay límites, pero pues se respetan y no son como que los hacen sentir mal, sino que pues son sensatos o pues en un permisivo eh, hay demasiada libertad, entonces eso puede afectar. Entonces pues el ideal sería que hubiera sido un autoritativo o democrático, no un autoritario. Y pues ya para terminar, en conclusión, este caso demuestra que el desarrollo infantil depende de la interacción entre los factores biológicos, emocionales, y sociales, además de que sabemos que a pesar de las dificultades, Jacobo, Esaú, tiene un alto potencial de recuperación si se le brinda pues un entorno adecuado. Y pues ya, estas son las referencias y muchas gracias por ver este video. Adiós.